Un aspecto en el que voy a enfatizar es el problema de las tierras inundadas, ministro. ¿Sí? Tanto en la zona del sur del departamento del Atlántico, como en la zona de Nechí, el Bajo Cauca y la depresión Momposina y eso. Y esto lo quiero enfatizar porque, claro, estas tragedias invernales tienen 1000 consecuencias de todas las índoles y todas son dramáticas. Pero este problema de la inundación tiene una particularidad, y es que lo que se inunda es la producción. O sea, lo que desaparece son las fuentes de empleo, las fuentes de creación de riqueza. Luego ahí se pegan una cantidad de dramas sociales que toca mirar con detenimiento. Entonces, aun cuando voy a mencionar otros aspectos, voy a insistir un poco en lo que está sucediendo. En el caso del sur del Atlántico, 8 meses después del rompimiento del canal del dique. Y en el caso de la otra zona, el Bajo Cauca, de Nechí, de Ayapel, de La Mojana, de todas estas zonas de San Marcos, Caimito, San Benito, Sucre, inundaciones que se dieron el 10 de julio del año pasado, o sea, vamos para 14 meses ya ahí en ese caso. ¿Cuál es el problema, senadores, de esta inundación de estas tierras? Es que, claro, un terremoto puede dañar unas tierras, un derrumbe, bueno, tantas cosas, una plaga, un aguacero fuerte, pero es que cuando las tierras se inundan, lo que sucede es que en la práctica desaparece la tierra. No se me olvida navegando por una zona inundada cercana al canal del dique en Bolívar, y me decía el lanchero: mire, senador, 5 metros debajo de la lancha hay una finca, pues, o una finca no, un poco de fincas. O sea, esos compatriotas quedaron sin nada, nada es nada, 0,0000. Bueno, ese es el punto que quiero enfatizar. Ahora, esto de aquí se derivan pues otra cantidad de dramas, ¿no? La gente no tiene empleo, no tiene ingreso, aparecen cantidades de quejas, y aquí me estoy refiriendo a lo que expresó la comunidad en una rendición de cuentas que hubo en estos días en Barranquilla, y las quejas son muchas. Todavía hay gente en Cambuches, los arriendos que se deberían haber pagado no se están pagando como deberían ser, hay problemas de alimento. Por ejemplo, hay en sitios como Campo de la Cruz, ha habido ya problemas incluso de orden público a la hora de distribuir los alimentos que les dan algunos de los damnificados, y el SMAC actuando, y gases lacrimógenos, y bolillo, y bueno, o sea, un espectáculo realmente lamentable cuando tenemos en cuenta de qué es lo que está sucediendo, y compatriotas que ya llevan 8 meses en esas circunstancias, 8 meses en Cambuches, en albergues. Varios de esta comisión hemos recorrido la zona y sabemos de que estamos hablando de unas condiciones supremamente duras. Pero siendo esto muy grave, quiero insistir en que el problema de fondo es lo que está atrás. ¿Sí? Entonces Manatí está inundado, ¿sí? Campo de la Cruz está inundado, Santa Lucía está inundado, y eso lo que representa son miles de compatriotas casi que con los brazos cruzados, con lo que eso representa. Bueno, al punto al que quiero llegar además es este. Desde hace un año o 8 meses que fue la inundación de esta zona en el Atlántico, desde el 30 de noviembre que se reventó el canal del dique en Santa Lucía, quedó claro que una parte de esa agua, ministra, iba a salir por gravedad. En la medida que bajara el invierno, iba a desaguarse por el propio canal del dique, pero también se sabía, como esas son tierras bajas, que una parte muy grande de esa extensión no podía desaguar por gravedad, pues, o se necesitaría un milagro que prácticamente desapareciera pues el río Magdalena para que pudiera desaguar por gravedad. Y quedó claro, porque lo estamos oyendo hablar desde esos días, que se iban a necesitar inmensas motobombas, no motobombas comunes y corrientes, sino descomunales motobombas capaces de sacar millones de metros cúbicos de agua. Bueno, les doy este dato: esas motobombas, esas grandes que se necesitan, empezaron a llegar a la zona el 6 de agosto, o sea, la semana pasada. Entonces yo aquí sí tengo que hacer un reclamo y me uno a la molestia de los vecinos. ¿Cómo es posible que el poder del Estado colombiano, que es lo que se supone que está reflejado allí, el poder del gobierno central de un país como Colombia, adolezca de una negligencia y de una incapacidad tan grande para gastarse 8 meses para llevar unas motobombas a 1 hora de Barranquilla?
Ahora, si estuviéramos pidiendo transbordadores espaciales, llevarlos al centro del Amazonas, uno diría, bueno, muy difícil, pero motobombas, eso casi que se consigue en todas las esquinas en el mercado mundial. Vías pavimentadas prácticamente hasta el sitio donde tienen que llegar, río por donde llegar, canal del dique, etcétera. Pero con este agravante, dice la información del Heraldo y lo que dicen los vecinos con quienes he hablado. Entonces llegaron por fin las motobombas y no están las casetas construidas donde hay que alojar las motobombas. No están los transformadores de las empresas de energía donde conectar las motobombas, porque en buena medida son eléctricas para que su funcionamiento sea de un precio menor. Yo sí quiero hacer un reclamo en ese sentido muy enfático. Me parece el colmo de los colmos, ministra, que eso suceda. Me parece absolutamente inaudito. O sea, es un desdén muy grande por las condiciones de vida de la gente, por la economía de la región, que es la única solución que eso tiene. O sea, o reactivamos la economía de esa zona o ahí siempre va a haber un drama. Porque es evidente que esos compatriotas que están viviendo de lo que uno podría llamar los deberes del Estado, pues están viviendo en condiciones terribles. Lo que necesitamos es que eso se desagüe, que algún día vuelva a haber vegetación en esas tierras, porque esas tierras se quedaron sin pastos, sin árboles, sin nada. O sea, que cuando ya no haya agua empiezan no sé cuántos meses más de desierto, antes de empezar a producir. Esto realmente me parece inaudito. Cosas puntuales, ¿no? Entonces les están cobrando, por ejemplo en Campo de la Cruz empezaron a cobrar la electricidad desde el 24 de febrero y resulta que la energía pues a los sitios donde llegó el 17 de marzo, el gas se los están cobrando, hay un problema de deudas grave en la región. Entonces, como gran gracia le dicen, no, les vamos a reestructurar las deudas, pero yo insisto, es que las fincas están, senadora Daira, o sea, hay que entrar con escafandra, hay que llegar a la tierra con escafandra. O sea, que una reestructuración lo único que hace es aplazar el momento de la ruina de esos colombianos, porque es evidente que no tienen condiciones para pagarlas. Parecido a lo que ha sucedido tanto tiempo en el café, ¿no? Le reestructuran, y al final la gente pierde la tierra porque no hay cómo hacerlo. El otro caso es en otro sitio, pero es en últimas parecido, ¿no? Que es el caso de los municipios de La Mojana, Nechí y el Bajo Cauca, y San Marcos, Ayapel, Caimito, San Benito y Sucre. Son 4 departamentos, o sea, estamos hablando de una extensión muchísimo más grande. Si en la anterior son de decenas de miles de hectáreas inundadas, aquí estamos hablando de centenares de miles, las cifras que se me dan del orden de 480.000 hectáreas inundadas. Inundadas con este agravante, muchas de ellas están quedando 2 metros de sedimentos sobre la tierra original. O sea, el día en que el agua no esté allí, ahí no va a haber nada, un desierto que quién sabe cuántos años demorará en recuperarse. Los árboles grandes ya se murieron también, porque están completamente inundados. Ahora, esto sucede porque se rompieron unos diques sobre el río Cauca y se da la inundación. Pero ¿cuál es la parte más dolorosa de este asunto? Es que los rotos, los chorros que llaman, siguen ahí. Esto falló, y ahora me voy a referir a por qué falló. Falló el 10 de julio del año pasado. Es la fecha en que falló esto. O sea que aquí ya llevamos 13 meses en que el Estado colombiano ha sido incapaz de cerrar unos boquetes sobre el río Cauca que estuvieron cerrados durante décadas. O sea, aquí tampoco se está hablando de unas obras de ingenierías, pues, digamos, absolutamente descomunales, aun cuando tienen su importancia, pero eso operó durante décadas en condiciones incluso relativamente artesanales. Se perdieron entre 25 y 30.000 hectáreas de arroz, hubo que movilizar entre 200 y 250.000 reses, es lo que se me dice a mí que hubo que movilizar con las pérdidas que eso significa. Están teniendo que pagar pasturas en tierras alquiladas entre 25.000 y 30.000 pesos mensuales por res, solo pastos. O sea, ahí hay un desastre económico y social. O sea, hay gente que está perdiendo los ahorros de todas sus vidas en unas condiciones realmente lamentables. Y el problema no se resuelve. Pero además quiero detenerme sobre esto porque esto probablemente, senadores de la costa de esta comisión, va a meritar un debate especial. ¿Qué pasó allí? Es que la información que tengo me dice que esos terraplenes, digamos, que controlaban
el borde del río Cauca para que esas tierras pudieran ser tierras que no se inundaban, digamos, se habían venido atendiendo con unos terraplenes artesanales hechos con retroexcavadora, ahí los vecinos y los municipios más o menos, ministra, hacían eso, y eso, digamos, había funcionado relativamente bien. En el año 2006 el gobierno nacional se le ocurrió hacer una cosa que llamaron un dique direccional, creo que fue el nombre que le dieron a ese dique, costó 380.000 millones de pesos, y se empezó a deshacer, ni siquiera por la presión del río Cauca, sino por simples aguas lluvias. Me dicen que eso se construyó con tierras rojas que en volquetas le echaban encima los terraplenes que existían. O sea, con lo que estoy planteando son severísimas dudas técnicas al respecto. Y el hecho que podría ser muy grave, no estoy haciendo ninguna afirmación, es que ahí hubo un negociado con respecto a la construcción de ese dique. Es un poco lo que la gente expresa. Y ojalá la Contraloría General de la República y el propio Ministerio entrara a investigar qué fue lo que pasó. Porque es que aquí tampoco podemos seguir con el cuento de que toda la culpa la tiene el invierno. Es decir, si se construyó un dique, ¿por qué falló el dique? Se supone que el dique no debería haber fallado, como no debería haber fallado el dique del canal del dique, porque los vecinos de esa zona llevaban un año diciéndole al Invías que se iba a reventar el dique. Yo aquí he leído las actas de las reuniones de los vecinos del sur del Atlántico diciéndole al Invías que se iba a reventar el dique. Bueno, parecido sucedió en este caso de estos municipios de los que estoy hablando. Ya ha habido un control de advertencia a la Contraloría General de la República con respecto a esto que ha sucedido. Y hay otro caso que investigué que me crispa, y yo espero que a ustedes los crispe también, ¿no? Estoy hablando en el día de ayer, yo no la conozco, no sé de qué sector político sea, además, del Polo estoy seguro que no es, con la alcaldesa de Sucre, un municipio que se llama Sucre en el departamento de Sucre. Ella se llama Elvira Julia Mercado. ¿Sí? Y realmente parte el alma oír uno a esta alcaldesa. En un municipio absolutamente inundado, absolutamente destruido desde hace más de un año y en un estado de indefensión prácticamente total. Que dice que llama a Colombia Humanitaria y le dicen, sí señora, ya la atendemos, y a los 2 minutos le empieza a sonar un pito y ya no hay ni quien le conteste. Tiene 17 corregimientos el municipio inundados, pero inundados es inundados. Ella dice que esa es una región anfibia, en que se comunican básicamente en lanchas de un sitio a otro y los canales naturales están por completo sedimentados y no funcionan. Los chorros siguen abiertos, los chorros pues que producen la inundación por donde el Cauca entra a la región. El mismo problema con el ganado, no tienen dónde tenerlo. Las pasturas que consiguen son lejísimos y les valen unas sumas inmensas. Dice ella, la gente no está haciendo nada. No por pereza de la gente, por supuesto, sino porque es que están casi que en un palito pues en medio de la inundación. Miren frases que la doctora Elvira Julia Mercado me planteó, y yo le consulté, le dije, doctora, ¿usted está en disposición de que yo repita lo que usted me está diciendo? Sí, me dijo, dígalo, porque realmente esto es dramático lo que está sucediendo. Advierto que la información del caso anterior, bueno, lo del Atlántico, pues me lo dan los vecinos y en buena medida el doctor Eduardo Majul, que es un dirigente ganadero importante de la región. Lo de los municipios de Nechí y estos otros me los da Jaime Camacho, que es el presidente de Fediarroz de la zona de Nechí. Y esta es la alcaldesa. Miren lo que dice la alcaldesa. En educación lo perdimos todo. Terminaron dictando clases en unas carpas, dice ella, a unas temperaturas casi que como para asar comida. Y hoy la educación se dicta en tambos, o sea, en chozas de paja. Es como están funcionando, ¿sí? Dice, estamos cansados, y se le nota la frustración. Y agrega esta frase que es muy dura, dice, Colombia humanitaria es lo peor que ha existido, dice la alcaldesa de Sucre. Colombia humanitaria es lo peor que ha existido. Dice, eso de la urna de cristal es un engaño. O sea, lo que expresa esta alcaldesa es una frustración descomunal y tiene toda la razón.
el abandono completo. Tiene más de 5.000 viviendas perdidas. Y no le pasan ni al teléfono. Y agrega, con esto concluye, nos tratan como limosneros. Es decir, como el alcalde indeseable que llama a pedir limosna. Esto es inaceptable. Ahora, no estamos hablando de dramas. Yo con todo propósito fui a esa zona de las inundaciones como en marzo, meses después de las inundaciones, para no prejuiciarme y dar tiempo de que algo hubiera hecho el gobierno. Porque uno puede entender que en el momento, en el instante mismo del desastre, la cosa es muy compleja. Pero aquí en el caso de Sucre estamos hablando de un desastre que ocurrió el 10 de julio del año pasado, 13 meses. Y mi reclamo es ¿cuál? Es que es el poder del Estado colombiano el que tiene que entrar ahí. Y no hay disculpa para que el poder del Estado, si se pone ahí, no resuelve ese problema. Lo que pasa es que no ponen el poder del Estado ahí. Se atiende eso con una actitud de negligencia. Menciono otro par de asuntos, no voy a tratar, siempre he dicho, este es un debate que daría para hablar horas. Vuelvo y expreso mi desacuerdo con la manera como se organizaron las cosas. La lógica de entregarle esto a la empresa privada es una lógica que no comparto. No comparto, me parece que esa es una lógica plutocrática, corporativista de los años 30 del siglo XX. Sí, senadora. Sí, con la venia del señor presidente, me están pidiendo una interpelación, señor presidente. Sí, cómo no. Perdón, doctora Daira Galvis, tiene la palabra con la venia del senador Robledo. Gracias, señor presidente. Mire, presidente, vamos ajustándonos a las normas y a las reglas. Para mí es un irrespeto que Invías, en pleno debate, venga con unos gráficos y nos conteste cosas que hacen parte del cuestionario. O sea, para que nosotros no profundicemos a la hora de la verdad en torno al debate. Yo quiero dejar constancia de esto, que se acabe el cuentecito de ese sistema que se viene utilizando, que cada vez que uno tiene un debate, apenas contestan el mismo día. Y pienso que la presidencia o la mesa directiva tiene que tomar cartas en este asunto. Era para eso. Gracias. Muchas gracias, doctora Daira. Saludar al doctor Carlos Rosado Zúñiga, director de Invías, y se toma sus consideraciones por parte de la mesa directiva. Efectivamente nos acaban de llegar esta información. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Robledo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo me uno al reclamo de la senadora Daira Galvis. Es como una especie de estilo que se ha ido imponiendo por parte del gobierno, ¿no? Contestan, si a uno le va bien, le contestan el día anterior, ¿no? Sí. Cosa que, por supuesto, hace muy difícil preparar los debates. Y estaba yo diciendo que no me gusta la idea de privatizar este asunto, que eso es lo que han hecho. Yo no puedo aceptar que el decreto 4702 en su artículo 3 diga que los contratos de esto se someterán únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares. Y a mí alguien me tiene que explicar de fondo por qué los recursos públicos en Colombia, en esta especie de cleptocracia en la que se ha convertido este país, se manejan con la lógica de la empresa privada. Alguien me lo tiene que explicar, porque además alguien me tiene que explicar otra cosa. Yo no sé que cada empresario privado o ministra sea un caco, no digo eso. Pero lo que yo sí digo es que por cada pillo en el Estado hay por lo menos un socio en la empresa privada. Esto en general no es corrupción de tipo onanística, llamémosla así, de yo con yo, no. La corrupción grande en Colombia es entre funcionarios del Estado y contratistas privados. Entonces, que se levante la teoría que en la Colombia del presidente Santos recursos de este tamaño se manejan mejor porque los manejan muy poderosos empresarios con los criterios propios de la empresa privada. Yo sugeriría una cosa, es que el presidente Santos pase una reforma al Estado que diga que todos los asuntos del Estado se van a manejar con los criterios de la empresa privada y que aquí ya no hay licitaciones, ni contrataciones públicas, ni nada, sino que esto es a dedo. Nadie me ha podido explicar por qué eso es así. Alguien me diría, no, es que es la celeridad. Bueno, pero es que llevamos un año en esto. ¿Cuántos años más va a durar esta cosa? ¿Cuál celeridad? Y yo puedo aceptar, pues, que si se está ahogando un niño, un alcalde contrate una chalupa sin una licitación.
Pero que un año después de esta cosa sigamos en este cuento y van a estar 2, 3, 5 años, ¿cuánto va a durar esto? Pero además porque hay cosas graves que están pasando, y con esto voy a concluir, yo quiero insistir en que voy a ser muy breve. La Contraloría General de la República, la doctora Sandra Morelli, le ha hecho ya 2 controles de advertencia, o no sé si más, a este tema. Uno, el que mencioné hace un momento, de la zona del Nechí, esto sí, que tiene que ver, bueno, con ese dique, qué fue lo que pasó y cómo están atendiendo. ¿Ha habido una actitud eficiente o negligente frente a la tragedia? Y lo otro tiene que ver, y esto me parece extremadamente grave, con la compra de los kits de aseos y alimentos que le dieron, o que le han dado, o le están dando a los damnificados. Porque lo que dice la Contraloría es que sus investigaciones les dicen que los precios fijados por ¿cómo se llama? Por el Fondo Nacional de Calamidades es superior a lo que le cuesta a la Contraloría comprar esos mismos bienes, ni siquiera al por mayor, sino al menudeo en las zonas donde se están entregando, senadora Daira Galvis. Esto es inaudito. La Contraloría, no lo dice el senador Robledo. Voy a leer un poco para que quede claro de qué se trata, porque es de verdad muy grave lo que aquí se está diciendo. Dice, en ejercicio de su función de vigilancia y control de los recursos destinados para la atención humanitaria de emergencia, la Contraloría General de la República ha venido encontrando sobrecostos en algunos productos que hacen parte de los kits de aseo y alimentos que se vienen entregando a los damnificados. Los kits es el paquetico, pues, ¿cierto? 2. En efecto, en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar se han encontrado sobrecostos en el suministro de la ayuda humanitaria de emergencia, los cuales han sido advertidos por esta Contraloría por medio de las funciones de advertencia. 3. En la revisión efectuada por la Contraloría para establecer los sobrecostos, se ha encontrado como factor común que las gobernaciones fijan el precio de los kits de aseos y alimentos, ojo que esto es lo más grave, con base en el instructivo de apoyo que para el efecto ha emitido el Fondo Nacional de Calamidades y que a la fecha establece los siguientes precios. O sea, lo que está diciendo la Contraloría es que el que está poniendo los precios es el Fondo Nacional de Calamidades y la Contraloría está diciendo que hay sobrecostos. Bueno, y ponen los precios, yo no los voy a leer pues para no hacer milagro. 4. El valor de cada kit fijado por el Fondo Nacional de Calamidades en algunas regiones y casos es superior al valor fijado del kit encontrado por la Contraloría General de la República por medio de estudios de mercado y cotizaciones en supermercados y centros de distribución mayorista de alimentos en las propias ciudades donde se ha fijado la revisión. 5. Cabe precisar que los menores precios encontrados por la Contraloría para cada producto que integra tanto el kit de alimentos como el de aseo, ojo a esto, corresponden a precios al por menor o de tal, sin ningún tipo de descuento, precio que se debería reducir aún más ante compras al por mayor. O sea, horrible, ¿no? O sea, peor es bien difícil. Y concluye. Dice más cosas, pero resumo, concluye. Con base en lo señalado anteriormente, la Contraloría advierte al Fondo Nacional de Calamidades, subcuenta Colombia Humanitaria, deja claro que es subcuenta Colombia Humanitaria, para que adopte las medidas necesarias dentro del marco de sus competencias que permitan controlar los riesgos derivados de los hechos anteriormente expuestos y que conduzca a que el valor del kit de los alimentos y el aseo fijados en el instructivo de apoyo para el acceso a los recursos del Fondo Nacional de Calamidades reflejen los precios del mercado y en todo caso sean tomados como guía para la contratación de los mismos, garantizando en todo momento la aplicación del principio de economía que debe observar la gestión pública. En aras de la brevedad, señor presidente, no digo más cosas, sí, pero es evidente que estamos ante yo diría que es un desastre. O sea, estamos en el balance del año de gobierno del presidente Santos. Sí, que las encuestas dicen que le va muy bien. Yo ante ese hecho y tomando las encuestas como ciertas, pues he llegado a la conclusión de que el doctor Santos saca muy buena nota en actuación y una nota muy mala en realizaciones, ¿cierto? Es mi única interpretación posible, porque este es uno de los problemas más graves del país, y el balance que estamos haciendo es bien negativo, es bien frustrante. Y tenemos allá afuera en la calle todo tipo de historias
de este tipo en los que los sufrimientos son excesivos. Y con un agravante, y concluyo, señor presidente, ya está pitando el nuevo invierno. Ya está pitando el nuevo invierno. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el nuevo invierno? Y ya están los especialistas diciendo que puede ser un invierno tan grave como el anterior, pero aun cuando no lo fuera, es que si los chorros, los huecos están ahí, no se necesita un gran invierno tampoco para que vuelvan los ríos a hacer de las suyas en estas zonas de las que estamos hablando. Muchas gracias, señor presidente. Los alimentos que les dan algunos de los damnificados y el SMAC actuando y gases lacrimógenos y bolillo y bueno, o sea, un espectáculo realmente lamentable cuando tenemos en cuenta de qué es lo que está sucediendo y compatriotas que ya llevan 8 meses en esas circunstancias, 8 meses en cambuches, en albergues. Varios de esta comisión hemos recorrido la zona y sabemos de que estamos hablando de unas condiciones supremamente duras. Pero siendo esto muy grave, quiero insistir en que el problema de fondo es lo que está atrás. ¿Sí? Entonces Manatí está inundado, ¿sí? Un aspecto en el que voy a enfatizar es el problema de las tierras inundadas, ministro. ¿Sí? Tanto en la zona del sur del departamento del Atlántico, como en la zona de Nechí, el Bajo Cauca y la depresión Momposina y eso. Y esto lo quiero enfatizar porque, claro, estas tragedias invernales tienen 1000 consecuencias de todas las índoles y todas son dramáticas. Pero este problema de la inundación tiene una particularidad y es que lo que se inunda es la producción. O sea, lo que desaparece son las fuentes de empleo, las fuentes de creación de riqueza. 0,0000. Bueno, ese es el punto que quiero enfatizar. Ahora, esto de aquí se derivan pues otra cantidad de dramas, ¿no? La gente no tiene empleo, no tiene ingreso, aparecen cantidades de quejas y aquí me estoy refiriendo a lo que expresó la comunidad en una rendición de cuentas que hubo en estos días en Barranquilla y las quejas son muchas, todavía hay gente en cambuches, los arriendos que se deberían haber pagado no se están pagando como deberían ser, hay problemas de alimento, por ejemplo, hay en sitios como Campo de la Cruz, ha habido ya problemas incluso de orden público a la hora de distribuirlo en ese caso. ¿Cuál es el problema, senadores, de esta inundación de estas tierras? Es que, claro, un terremoto puede dañar unas tierras, un derrumbe, bueno, tantas cosas, una plaga, un aguacero fuerte, pero es que cuando las tierras se inundan lo que sucede es que en la práctica desaparece la tierra. No se me olvida navegando por una zona inundada cercana al canal del Dique en Bolívar y me decía el lanchero, mire senador, 5 metros debajo de la lancha hay una finca, pues, o una finca no, un poco de fincas. O sea, esos compatriotas quedaron fue sin nada, nada es nada. Luego ahí se pegan una cantidad de dramas sociales que toca mirar con detenimiento. Entonces, aun cuando voy a mencionar otros aspectos, voy a insistir un poco en lo que está sucediendo. En el caso del sur del Atlántico, 8 meses después del rompimiento del canal del Dique. Y en el caso de la otra zona, el Bajo Cauca, de Nechí, de Ayapel, de La Mojana, de todas estas zonas de San Marcos, Caimito, San Benito, Sucre, inundaciones que se dieron el 10 de julio del año pasado. O sea, vamos para 14 meses ya ahí en ese.